simplemente como una coincidencia. Es imposible ignorar la similitud entre este evento y las advertencias que nos dejó Jesús sobre el fin de los tiempos. La Biblia es clara cuando habla de acontecimientos que sacudirían a las naciones, señales que serían evidentes para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Pero, ¿qué sucedió exactamente que hizo que tantos creyeran que se enfrentaban a un cumplimiento profético? En un lugar estratégico de Estados Unidos, algo inesperado apareció de la nada. Lo que parecía ser un evento aislado, rápidamente se conectó con otros sucesos recientes, formando un patrón que no se puede ignorar. Las personas que presenciaron el evento informaron haber sentido una intensa presencia espiritual, como si algo más grande se estuviera manifestando. Algunas personas describieron una sensación de inquietud, mientras que otras sintieron un profundo llamado a la oración y al arrepentimiento. La prensa secular intentó explicar el suceso con argumentos naturales, mientras algunos expertos buscaban justificaciones científicas. Sin embargo, quienes conocen las Escrituras notaron algo diferente. Era como si las páginas de la Biblia se abrieran ante nuestros ojos, como si Dios estuviera llamando la atención del mundo hacia algo mucho más grande que un simple evento momentáneo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cristianos que afirmaban que este suceso encajaba en profecías antiguas, señales que preceden a los grandes acontecimientos. Muchos comenzaron a compartir extractos del Apocalipsis, las palabras de Jesús en los Evangelios y las revelaciones de profetas como Daniel y Ezequiel. La conmoción fue tan grande que incluso líderes religiosos comenzaron a alzar la voz, advirtiendo que esto podría ser una señal para quienes estén atentos espiritualmente. El impacto de este evento en los Estados Unidos resonó a nivel mundial. Las iglesias comenzaron a debatir el significado espiritual de lo sucedido. Los eruditos bíblicos buscaron referencias en las Escrituras y muchas personas se preguntaron si estamos más cerca del fin de lo que imaginamos. ¿Qué hace que este evento sea tan diferente de otros? ¿Por qué se hacen tantas conexiones proféticas? Para entender esto, debemos recordar lo que Jesús nos advirtió. Dijo que antes de su regreso surgirán señales claras para que quienes permanezcan alerta no sean tomados por sorpresa. Nos advirtió que vendrían muchas cosas para despertar la fe de los creyentes y alertar a los que aún no se han vuelto a Dios. Si aún no has oído hablar de este evento, es hora de prestar atención. Si lo ha escuchado pero no comprende la profundidad de lo que podría significar, es hora de buscar discernimiento espiritual. Después de todo, nos está enviando Dios una advertencia que muchos no ven. En los próximos minutos analizaremos los detalles de este evento, sus implicaciones proféticas y lo que podría significar para el futuro. Pero antes de continuar, reflexiona, ¿y si realmente esta es una de las señales que mencionó Jesús? ¿Qué cambia esto en tu vida? ¿Qué harías si supieras que estamos entrando en un periodo profético sin precedentes? Si alguna vez has sentido que algo grande está por suceder y que Dios está llamando la atención del mundo, sigue atento, porque las revelaciones que vendrán a continuación podrían transformar por completo tu forma de ver los tiempos que vivimos. Lo ocurrido en Estados Unidos dejó a mucha gente inquieta, pero ¿por qué se considera este evento como una señal profética? ¿Qué es tan diferente esta vez? ¿Qué ha despertado un sentido de urgencia en tantos cristianos en todo el mundo? La respuesta está en la alarmante similitud entre lo que ocurrió y las advertencias que encontramos en las Escrituras. Cuando Jesús habló de las señales del fin de los tiempos, nos advirtió que ciertas cosas sucederían para que aquellos que estaban espiritualmente conscientes pudieran darse cuenta de que el tiempo se acercaba. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos realmente están prestando atención? ¿Cuántos se están dando cuenta de la grandeza de lo que tenemos ante nuestros ojos?
El suceso que acaparó las noticias y las redes sociales tiene particularidades que llaman la atención incluso de los más escépticos. El lugar donde ocurrió, las circunstancias, las conexiones con hechos pasados e incluso la reacción de las personas que lo rodean hacen que todo parezca mucho más que una simple coincidencia. Quienes conocen las profecías bíblicas saben que Dios se manifiesta a través de señales, y cuando sucede algo tan grande no podemos simplemente ignorarlo. En diferentes momentos de la historia, cuando sucedieron grandes acontecimientos, siempre hubo un patrón, una secuencia que parecía repetirse como una advertencia divina. ¿Podría ser este otro capítulo de esa historia? Muchos estudiosos empezaron a establecer paralelismos con acontecimientos del pasado. Algunos compararon el evento con señales que aparecieron antes de grandes cambios en la sociedad. Otros señalaron similitudes con profecías que ya se cumplieron. Pero lo más intrigante es que todo esto ocurrió en un momento en que el mundo entero está sumido en la crisis, la incertidumbre y la transformación. Lo que hace que esto sea aún más significativo es el contexto en el que vivimos. Cuando miramos la situación global, nos damos cuenta de que estamos rodeados de señales que apuntan a algo más grande: guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, crisis económicas, persecuciones, inversión de valores. Todo ello forma parte de lo profetizado hace miles de años, y ahora otra pieza parece haber encajado en este gran rompecabezas profético. Las Escrituras nos dicen que Dios siempre advirtió a su pueblo antes de eventos importantes. En los tiempos de Noé hubo una advertencia antes del diluvio. En los tiempos de Sodoma y Gomorra también hubo una advertencia. En cada momento crucial de la historia, Dios siempre dio señales para que quienes quisieran ver pudieran prepararse. Estamos ante otro de estos momentos. ¿Podría este evento en Estados Unidos ser otra advertencia de que algo grande está por suceder? El problema es que, al igual que en los tiempos de Noé, muchos se burlaron, muchos ignoraron y pocos prestaron atención a la advertencia. Y sabemos cómo terminó esta historia. La Biblia dice que en los últimos días el corazón de la gente se enfriará. El mundo estaría tan distraído por placeres momentáneos, debates sin sentido y disputas vacías que pocos notarían las señales que Dios estaría enviando. Pero para quienes observan y permanecen atentos, el llamado es claro. Lo que pasó no fue una simple casualidad. Hay un mensaje oculto en todo esto, y solo aquellos con discernimiento espiritual podrán entenderlo. Pero, ¿qué nos revela exactamente este evento? Algunos expertos bíblicos señalan pasajes específicos de las Escrituras que parecen describir eventos como este. El libro del Apocalipsis habla de señales que parecerían advertir a la humanidad. Jesús mencionó que habría acontecimientos inusuales que despertarían a los fieles. En varios pasajes vemos descripciones de eventos que servirían como advertencias antes de cambios importantes. Pero ¿estamos conectando los puntos correctamente? ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver? Muchos quieren explicaciones científicas, quieren que todo se reduzca a meras probabilidades, a fenómenos normales y cotidianos. Pero quienes conocen la palabra saben que nada sucede sin un propósito. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que Dios siempre ha trabajado con eventos históricos para llamar la atención de su pueblo. Estas señales a menudo eran ignoradas y las consecuencias eran inevitables, pero para aquellos que escucharon hubo liberación, hubo protección, hubo dirección, y ahora nos enfrentamos a otra señal más. Algunos todavía intentan desacreditarlo, minimizarlo, tratarlo como algo común, pero realmente deberíamos ignorarlo. ¿Cuántas señales más harán falta para que la gente se dé cuenta? ¿Cuántas advertencias más llegarán antes de que sea demasiado tarde? Quizás esta sea la última oportunidad para muchos de acudir a Dios.
Para otros, un recordatorio de que todavía hay tiempo para prepararse, pero el tiempo no espera, el tiempo no retrocede, y aquellos que no presten atención ahora pueden encontrarse en un momento en el que ya no habrá tiempo para comprender. Si sientes que algo es diferente, si este mensaje resuena en tu interior, si hay una inquietud en tu corazón, quizás no sea casualidad, quizás sea un llamado, una invitación a mirar más allá de lo obvio y ver la verdad detrás de lo que está sucediendo. Y quiero saber de usted, ¿cree que este evento fue una advertencia divina? ¿Crees que estamos viendo un signo de los tiempos? Escribe en los comentarios la frase «Estoy atento a las señales», si crees que vivimos en tiempos proféticos. Quiero ver cuántas personas se dan cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y si este mensaje tuvo sentido para usted, compártalo con alguien que necesite escucharlo hoy. La advertencia de Jesús sobre el fin de los tiempos siempre ha estado ante nuestros ojos, pero ¿cuántos realmente se han detenido a analizar lo que dijo? A lo largo de las Escrituras vemos numerosas advertencias sobre las señales que precederían a acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. No solo en el Apocalipsis, sino también en los Evangelios, en las cartas de Pablo y en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. El problema es que, durante muchos años, estas palabras fueron vistas como algo lejano, como si estuvieran reservadas para un futuro lejano. Pero ahora, cuando vemos acontecimientos como este que sacudieron a los Estados Unidos, ¿cómo podemos ignorar la aterradora similitud con las profecías que se registraron hace siglos? Jesús nos dijo que estemos alerta, no sea que seamos sorprendidos como los que duermen mientras sucede algo grande delante de ellos. Comparó los últimos días con el período de Noé, cuando muchos se rieron e ignoraron las advertencias, y de repente llegó la tormenta. En Mateo 24, él describe cómo sería ese tiempo: naciones contra naciones, hambre, terremotos, persecuciones, falsos profetas engañando a multitudes, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor de muchos. ¿No parece exactamente lo que estamos experimentando ahora mismo? ¿Y si esta fuera otra pieza del gran rompecabezas del fin de los tiempos? Cada generación ha enfrentado desafíos y acontecimientos históricos, pero hay algo diferente en lo que estamos experimentando ahora. Nunca antes la humanidad había estado tan conectada. Nunca antes los acontecimientos se habían desarrollado a escala global con tanta rapidez. Basta un único acontecimiento para que el mundo entero tome conciencia de él en cuestión de minutos. Esto nos recuerda lo que dijo Jesús acerca de que las señales son visibles para todos, como relámpagos que cruzan el cielo de un lado a otro. ¿Qué pasa si esta es una de esas advertencias, algo que Dios ha permitido que despierte a aquellos que aún no se han dado cuenta de lo cerca que estamos de un punto de inflexión? Si volvemos a las Escrituras, veremos que cada profecía tiene un propósito. Dios nunca advirtió en vano. Él siempre reveló las señales para que su pueblo estuviera preparado. Y cuando miramos este reciente acontecimiento en los Estados Unidos, no solo se ajusta a patrones proféticos, sino que también llega en un momento crítico de la historia. La sociedad se encamina hacia cambios drásticos, se invierten los valores, se celebra el mal y la fe de muchos se debilita. ¿No debería esto ponernos en alerta? Los estudiosos de la Biblia advierten que las señales serán cada vez más evidentes. ¿Podría ser esto solo una primera ola, un suave llamado para que aquellos con oídos para oír comiencen a prestar atención? ¿O ya estamos inmersos en los acontecimientos que marcarán un cambio sin precedentes? Esta pregunta nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál debería ser nuestra reacción ante esto? Si esto es una advertencia, ¿qué debemos hacer ahora? Jesús nos dijo que no temiéramos, pero también que estuviéramos preparados. Y estar preparado no significa solo conocer las profecías, sino vivir según la voluntad de Dios, con un corazón de obediencia y los ojos fijos en lo eterno.
La reacción de la comunidad cristiana ante este acontecimiento ha sido dividida. Hay quienes reconocen la advertencia y buscan discernir lo que Dios está diciendo a través de ella. Pero también hay quienes prefieren ignorar, minimizar o incluso burlarse, repitiendo exactamente el comportamiento de la gente en los tiempos de Noé y Sodoma. Esto nos muestra que la profecía no solo se está cumpliendo en las señales visibles, sino también en la forma en que las personas reaccionan ante ellas. Las iglesias comenzaron a discutir el significado de este evento, y algunos pastores advierten que este es un tiempo de arrepentimiento y búsqueda intensa de Dios. Otros intentan explicarlo de forma natural, como si se tratara de un acontecimiento aleatorio, más sin importancia profética. Pero deberíamos realmente tratar esto con indiferencia. La Biblia dice que muchos serán engañados y que solo aquellos que tengan discernimiento podrán entender lo que sucede a su alrededor. Este evento no se puede ver únicamente con ojos naturales, ya que su impacto va más allá de lo que podemos ver. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cristianos que sintieron algo diferente al ver este suceso. Las personas relatan que tuvieron sueños, que sintieron un peso en el espíritu, como si Dios los estuviera llamando a un tiempo de mayor vigilancia y oración. Y esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cuántos están realizando este llamado? ¿Cuántos están dispuestos a buscar respuestas en las Escrituras en lugar de simplemente aceptar explicaciones superficiales? Lo que estamos presenciando ahora podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Quizás estemos viendo el comienzo de una secuencia de eventos que culminarán en cambios profundos en el mundo espiritual y en la historia de la humanidad. Pero independientemente de lo que esté por venir, una cosa es segura. Este evento nos llama a mirar hacia arriba, a buscar en Dios la respuesta a lo que el mundo no puede explicar. Quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Crees que este evento fue simplemente otro evento sin sentido, o crees que podría ser una de las señales que Jesús mencionó? Si sientes que vivimos tiempos proféticos, escribe en los comentarios: estoy atento a las señales. Y si este mensaje te llamó la atención, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. La Biblia nos dice que hay profecías que se alinean perfectamente con eventos como este. Desde la antigüedad, Dios ha hablado a través de señales, preparando a su pueblo para los grandes cambios y transformaciones que vendrían sobre la tierra. El libro de Daniel describe visiones de reinos que surgen y caen, tiempos de tribulación y un sistema global que surgiría antes del regreso del Mesías. El profeta Isaías habló de naciones que serían sacudidas y de un tiempo en que la voz de Dios resonaría por toda la tierra. Jesús, a su vez, advirtió que en los últimos días habría señales en el cielo y en la tierra, que sucederían cosas inexplicables y que solo aquellos que estuvieran despiertos espiritualmente podrían entender el significado de estas manifestaciones. Lo ocurrido en Estados Unidos no puede verse como un hecho aislado. Se conecta con una secuencia de eventos proféticos que se han desarrollado ante nuestros ojos. Estos signos tienen un patrón, y cada día que pasa se vuelven más frecuentes e intensos. En el libro de Apocalipsis, Juan describe una serie de eventos que marcarían la aproximación del fin de los tiempos, y entre estos eventos encontramos desastres naturales, inestabilidad política, guerras, persecuciones y una gran división espiritual en la humanidad. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo ahora? Las piezas del rompecabezas están encajando de manera aterradora y muchos todavía se niegan a verlas. Mirar el pasado nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en el presente. Si nos remontamos algunas décadas atrás, vemos que señales similares ocurrieron en momentos cruciales de la historia. El nacimiento del Estado de Israel en 1948 fue uno de estos hitos proféticos.
Muchos estudiosos creen que este evento inició un periodo de cumplimiento acelerado de las profecías bíblicas. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de guerras, cambios globales y acontecimientos que parecen cumplir exactamente lo que está escrito en las Escrituras. Pero hay algo diferente en lo que estamos viendo ahora. Los signos son más evidentes, las manifestaciones más intensas y el tiempo parece agotarse. El problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta de que estos acontecimientos no son meras coincidencias. Jesús mismo dijo que en los últimos días la gente viviría sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que el fin se acercaba. Comparó este tiempo con el tiempo de Noé, cuando la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose hasta que de repente vino el diluvio. De la misma manera, las señales pueden estar frente a nosotros ahora, pero muchos no están prestando atención. El peligro de ignorar las señales de Dios es que cuando finalmente se revele la verdad, puede que sea demasiado tarde para reaccionar. ¿Cuántos hoy viven como si nada? ¿Cuántos están atrapados en sus rutinas diarias, totalmente ajenos a lo que sucede a su alrededor? Cuando Dios habla, espera que su pueblo escuche. Él espera que quienes creen en Él estén alerta, preparados y dispuestos a actuar según su voluntad. Pero desgraciadamente, la mayoría de las personas están distraídas, preocupadas por cosas pasajeras, absortas en noticias y debates vacíos que no aportan nada a su vida espiritual. El problema es que el mundo natural siempre intentará explicar los signos espirituales de forma racional. Siempre habrá quien diga que todo es solo un fenómeno común, un suceso aleatorio, algo que no tiene significado más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero los que conocen la palabra de Dios saben que las señales son dadas a los que creen, a los que tienen discernimiento espiritual, a los que no viven solo de lo que ven, sino de lo que sienten en su espíritu. La Biblia dice que en los últimos tiempos habría confusión, habría engaño, habría tantas distracciones que pocos notarían las señales hasta que fuera demasiado tarde. Estamos viendo esto ahora. Las personas están tan sobrecargadas de información, tan bombardeadas por noticias y entretenimiento, que no pueden detenerse a reflexionar sobre lo que realmente sucede a su alrededor. Por eso Jesús dijo que aquellos que velan y oran no serán tomados por sorpresa. Pero, ¿qué pasa con aquellos que deciden ignorarlo? La historia nos muestra que cada vez que la humanidad ignoraba las advertencias de Dios, las consecuencias eran devastadoras. En tiempos de Noé, solo 8 personas entraron al arca. En tiempos de Lot, solo unos pocos escaparon de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En los días de Jeremías, cuando el profeta advirtió sobre la destrucción de Jerusalén, la mayoría de la gente se burló. Y cuando se dieron cuenta de que tenía razón, ya era demasiado tarde. Las señales de Dios nunca llegan sin un propósito. Si algo está sucediendo ahora, si este evento en los Estados Unidos está captando la atención de tantos cristianos en todo el mundo, significa que hay un mensaje detrás. ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Nos está advirtiendo de algo inminente? ¿Nos está llamando a un tiempo de arrepentimiento y preparación? Si sientes que este mensaje tiene sentido, que algo mucho más grande está sucediendo y que Dios está hablando a su pueblo, escribe en los comentarios: elijo velar y orar. Quiero saber cuántas personas están despertadas a la verdad de lo que está sucediendo. Y si esta palabra te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla antes de que sea demasiado tarde. La Biblia nos advierte que en tiempos posteriores habría señales tanto en el cielo como en la tierra. Estos signos servirían para despertar a quienes aún no han comprendido la gravedad de los tiempos en que vivimos. Lo que ocurrió en Estados Unidos puede ser solo otra de estas advertencias divinas. Pero realmente estamos prestando atención. Estamos listos para entender lo que Dios está tratando de decirnos.
Desde la antigüedad, Él se ha comunicado a través de acontecimientos inexplicables. En el Antiguo Testamento, envió plagas sobre Egipto para mostrar su poder. En el Nuevo Testamento, señales en el cielo anunciaban el nacimiento y la muerte de Cristo. ¿Y ahora qué está pasando a nuestro alrededor? Estamos ignorando las advertencias que ya se están manifestando. La Biblia habla de señales físicas, como terremotos, eclipses y desastres naturales, pero también menciona señales espirituales, como la apostasía, el aumento de la maldad y el engaño generalizado. Cuando miramos el mundo de hoy, vemos exactamente esto. Y cuando sucede algo extraordinario, como este evento en los Estados Unidos, debemos preguntarnos, ¿está Dios tratando de despertarnos? Debemos recordar que no todos los signos serán grandiosos a los ojos humanos. A veces, Dios actúa de manera sutil, permitiendo que solo aquellos que verdaderamente buscan entender el significado de lo que está sucediendo. El gran problema es que mucha gente solo cree en lo que puede ver. Pero Jesús nos dijo que los que creen sin ver son bienaventurados. Nos llamó a caminar por fe, no por vista. Esto significa que no siempre tendremos explicaciones racionales para las señales que Dios nos da. A menudo Él simplemente espera que confiemos en su palabra y reconozcamos lo que tenemos ante nosotros. Pero ¿qué pasa si esta es una de las últimas advertencias antes de algo aún mayor? Es exactamente por eso que debemos discernir si este evento es una señal de Dios o simplemente una coincidencia. La Biblia nos enseña que debemos probar los espíritus para ver si provienen de Dios. No podemos aceptar ninguna explicación sin buscar comprensión en la palabra. Cuando sucede algo impactante, debemos preguntarnos, ¿concuerda esto con lo que dijo Jesús sobre los últimos días? ¿Está esto en línea con las profecías que ya se han cumplido? ¿Tiene esto sentido dentro del contexto de lo que Dios ha hecho en la historia? Si la respuesta es sí, entonces debemos tomárnoslo en serio. La gente suele ignorar las señales porque no quiere creer que vivimos en tiempos proféticos. Es más cómodo pensar que todo seguirá como siempre. Pero la propia Biblia nos advierte contra esta mentalidad. En 2 Pedro 3:4, vemos que en los últimos días muchos dirían, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. En otras palabras, habría un espíritu de incredulidad que llevaría a las personas a burlarse de las señales y continuar con su vida como si nada. Pero no podemos caer en ese error. Si Dios nos está enviando señales, es porque quiere que su pueblo esté preparado. La oración es uno de los mayores medios que tenemos para buscar el discernimiento en estos momentos. El mismo Jesús, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz, fue al Monte de los Olivos a orar. Él sabía que algo grande estaba por suceder y en lugar de ignorarlo, sacó fuerzas de la presencia del Padre. Asimismo, debemos hacerlo ahora. Cuando vemos que algo sucede en el mundo, nuestra reacción no puede ser simplemente curiosidad o miedo. Debe ser un llamado a la oración, a acercarnos a Dios y pedir sabiduría para comprender los tiempos. La oración nos conecta con el propósito de Dios. Cuando oramos, no solo hablamos con Él, sino que también escuchamos su voz más claramente. Muchos se preguntan cómo saber si Dios está hablando, cómo reconocer su voz en medio de tanto ruido y distracciones. La respuesta está en la intimidad con Él. Cuando pasamos tiempo en su presencia, comenzamos a reconocer sus señales más claramente. ¿Qué pasa si este evento es un llamado para que oremos más intensamente nuevamente? La Biblia nos muestra que, en tiempos de crisis, el pueblo de Dios siempre recurría a la oración. En el libro de Jonás, vemos que incluso una ciudad pagana como Nínive se arrepintió al escuchar la advertencia de Dios, y por lo tanto, la destrucción fue pospuesta. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo?
¿O seguiremos viviendo como si nada pasara? La verdad es que muchos ya sienten que algo es diferente. Muchos cristianos alrededor del mundo han sido testigos de sueños, visiones y una pesadez en el espíritu de que se avecinan tiempos difíciles. ¿Qué haremos ante esto? Si sientes que Dios nos está llamando a un tiempo de oración y preparación, escribe en los comentarios: Señor, dame discernimiento. Quiero ver cuántas personas están realmente dispuestas a buscar comprensión sobre estos tiempos. Y si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Israel siempre ha sido el reloj profético de la humanidad. Desde los tiempos bíblicos, todo lo que le sucede a esta nación ha tenido implicaciones directas en el escenario espiritual y global. Lo que muchos no se dan cuenta es que los acontecimientos recientes, incluido lo ocurrido en Estados Unidos, pueden estar directamente relacionados con profecías sobre Israel y el papel de esa nación en los últimos días. La Biblia nos enseña que, antes del regreso de Cristo, Israel sería un centro de atención para el mundo entero. Guerras, alianzas políticas, persecuciones e incluso la reconstrucción del Templo de Jerusalén son parte del escenario profético que muchos estudiosos vienen siguiendo de cerca. ¿Tiene este suceso en Estados Unidos alguna conexión con lo que está pasando en Medio Oriente? No podemos olvidar que Jesús nos dijo que miráramos la higuera, que representa a Israel como signo de los tiempos. Desde que Israel fue restaurado como nación en 1948, los acontecimientos mundiales se han acelerado dramáticamente. Cada conflicto, cada tratado de paz, cada crisis económica y cada decisión política que involucre a Israel puede estar cumpliendo alguna profecía. Y ahora, con los ojos del mundo puestos en los últimos acontecimientos, es posible que estemos viendo cómo se une otra pieza más del rompecabezas. Pero, ¿por qué este evento en Estados Unidos tendría una conexión con Israel? Sabemos que existe una conexión profunda entre las grandes potencias mundiales y la Tierra Santa. La alianza entre Estados Unidos e Israel siempre ha sido estratégica y de gran importancia profética. A lo largo de los años, muchos líderes estadounidenses han desempeñado papeles cruciales en negociaciones y decisiones que afectan directamente el futuro de Israel. Pero la Biblia también nos advierte que, en tiempos posteriores, las naciones se volverían contra Israel, y esto marcaría el comienzo de acontecimientos aún más profundos en la historia de la humanidad. ¿Qué pasaría si lo que ocurrió recientemente fuera una pieza de este rompecabezas mayor? ¿Qué pasa si Dios nos está mostrando que algo está por sucederle a Israel y que los cristianos deben estar atentos? La Biblia habla de una gran batalla que involucró a las naciones y de un tiempo de intensa persecución al pueblo elegido. Estamos cada vez más cerca de ese momento. Se está preparando el mundo para algo que todavía no podemos ver por completo. A lo largo de los siglos, cada vez que estaban a punto de ocurrir grandes cambios, Dios enviaba señales para advertir a su pueblo, ya sea a través de fenómenos naturales o de acontecimientos políticos o sociales. Él siempre ha permitido que aquellos con discernimiento se den cuenta de las advertencias antes de que fuera demasiado tarde. El problema es que la mayoría de la gente está distraída. Las preocupaciones diarias, el materialismo, las ideologías y las distracciones del mundo hacen que muchos ignoren por completo lo que está sucediendo. Pero eso no significa que las señales no estén ahí. Otro factor que debemos considerar es que la profecía sobre el anticristo y el gobierno mundial es cada vez más evidente. El mundo avanza hacia un sistema en el que cada vez más poder se concentra en unas pocas manos. Las crisis globales están llevando a las naciones a aceptar medidas que hace unos años habrían parecido imposibles. La idea de un liderazgo único, de gobernanza global, de control absoluto sobre las economías y las sociedades, ya no parece tan lejana.
Y lo más impresionante es que todo esto fue profetizado hace miles de años. La Biblia nos dice que antes del regreso de Cristo surgiría un sistema global de control. Este sistema no surgiría de repente, sino que se desarrollaría gradualmente, preparando el terreno para el gobierno del anticristo. Vemos cada vez más restricciones a la libertad de expresión, un mayor control sobre las finanzas, un avance en la tecnología que puede usarse para el monitoreo global. ¿Es este evento en Estados Unidos solo una pieza más de este plan? Estamos viendo las primeras etapas de una estructura que fue descrita en profecías hace tanto tiempo. Todo sucede ante nuestros ojos. Pero, ¿cuántos se dan cuenta? ¿Cuántos están discerniendo que lo que parecía imposible hace unas décadas ahora es una realidad? La profecía ya no es algo abstracto. Se está volviendo visible en decisiones políticas, en tratados internacionales, en discursos que hablan de la necesidad de un liderazgo global unificado. Y todo esto es parte del escenario que la Biblia ya ha descrito. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos reaccionar ante esto? Si sabemos que las profecías se están cumpliendo, si entendemos que todo lo que está sucediendo es parte de un plan mayor, ¿qué espera Dios de nosotros? La respuesta está en la vigilancia, la oración y la preparación espiritual. Jesús nos dijo que estemos preparados, porque su venida será como la de un ladrón en la noche. Nos advirtió que muchos serían engañados, que surgirían falsos profetas, que habría señales por todas partes, pero que solo los que estuvieran atentos entenderían lo que estaba sucediendo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cree que este reciente evento podría estar relacionado con profecías sobre Israel y el gobierno mundial? Escribe en los comentarios, soy consciente de los tiempos. Quiero saber cuántas personas se están dando cuenta de que vivimos en un momento crucial de la historia. Y si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde. Si todo lo que está sucediendo es parte de un escenario profético, entonces la pregunta más importante que debemos hacernos ahora es, ¿cómo debemos reaccionar ante estas señales? Si somos testigos de eventos que se alinean con las advertencias de Jesús, no podemos simplemente seguir viviendo como si nada estuviera sucediendo. La Biblia nos enseña que en los últimos días habrá una gran separación entre los que están preparados y los que están espiritualmente dormidos. ¿En cuál de estos grupos quieres estar? La necesidad de vigilancia y santidad nunca ha sido más urgente. Muchos hoy creen que tener una fe superficial es suficiente, pero Jesús nos advirtió que cuando los tiempos se pusieran difíciles, solo aquellos que fueran firmes en su fe podrían resistir. La parábola de las 10 vírgenes es una de las mayores advertencias para esta generación. 5 estaban preparadas, tenían suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas hasta la llegada del novio. Pero los otros 5 fueron tomados por sorpresa, sin aceite, sin discernimiento, sin preparación. Y cuando intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde. ¿No se está cumpliendo esta parábola ante nuestros ojos? ¿Cuántos hoy buscan verdaderamente a Dios con todo el corazón, viviendo en santidad y discerniendo los tiempos? ¿Y cuántos se distraen pensando que tendrán tiempo suficiente para prepararse más tarde? La verdad es que ahora es el momento de prepararse. Cuando los acontecimientos comiencen a intensificarse, no habrá más tiempo para buscar petróleo. No habrá más tiempo para tratar de comprender lo que ya ha estado frente a nosotros todo el tiempo. Muchos cristianos hoy viven una fe tibia, sin un compromiso real con Dios. Ven señales como esta sucediendo, sienten una alerta en su espíritu por un momento, pero luego regresan a su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero la Biblia nos dice que Dios vomitará a los tibios. No acepta una fe parcial, un compromiso a medias. Este es un momento de decisión. ¿O estamos verdaderamente arraigados en Dios, o seremos desviados por el engaño que se extiende por todo el mundo?
El engaño es uno de los mayores peligros de estos tiempos. Jesús advirtió que incluso los elegidos podrían ser engañados si no tenían cuidado. Esto significa que no basta con decir que somos cristianos, no basta con asistir a una iglesia o conocer las profecías. El engaño vendrá de manera sutil a través de ideologías, manipulaciones, falsas doctrinas y distracciones que alejan a las personas del verdadero enfoque. El sistema del anticristo no surgirá explícitamente al principio. Se construirá gradualmente, seduciendo a la gente con discursos de paz, progreso y seguridad. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios podrán discernir lo que realmente hay detrás de este sistema. Por eso, más que nunca, necesitamos buscar el discernimiento espiritual. Necesitamos fortalecer nuestra intimidad con Dios. Necesitamos separarnos del pecado. Necesitamos vivir una vida de santidad genuina. Este no es un momento para jugar con la fe. No es momento de dejar para más tarde. Este es un tiempo para arrepentirnos, para buscar más de Dios, para llenar nuestras lámparas de aceite y estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar. Lo que muchos no se dan cuenta es que la verdadera señal de que alguien está listo para lo que está por venir no es el conocimiento de las profecías, sino una vida de obediencia y comunión con Dios. Conocer las señales es importante, pero si no nos lleva a una auténtica transformación, no sirve de nada. Dios nos está llamando a una relación más profunda con Él. Si no respondemos a ese llamado ahora, ¿cuándo lo haremos? Muchas personas que presenciaron el reciente evento en los Estados Unidos dijeron que sintieron una pesadez en el espíritu, una profunda inquietud, como si Dios estuviera diciendo: presten atención, el tiempo se acaba. ¿Cuántos están escuchando este llamado? ¿Cuántos están dispuestos a posicionarse espiritualmente, a vivir una fe verdadera, a alejarse del pecado y entregarse por completo al propósito de Dios? La historia nos muestra que cada vez que Dios enviaba señales para advertir a su pueblo, había dos tipos de reacciones: los que escuchaban y se preparaban, y los que ignoraban y sufrían las consecuencias. El pueblo de Nínive, al escuchar la predicación de Jonás, se arrepintió y se salvó. Pero el pueblo de Sodoma y Gomorra ignoró las advertencias y fue destruido. La diferencia entre uno y otro no era la cantidad de información que tenían, sino la disposición del corazón para escuchar y obedecer. Y ahora nos enfrentamos a un momento similar. Dios está hablando, nos está llamando a una mayor santidad, a un compromiso más profundo, a una fe inquebrantable. Pero ¿estamos escuchando? ¿O seguiremos distraídos, esperando una señal más, una confirmación más, una advertencia más, hasta que sea demasiado tarde? Muchas personas en todo el mundo han sentido que algo grande está por suceder. El Espíritu Santo ha despertado los corazones de muchos a una búsqueda más intensa de Dios. Si sientes que este mensaje te habla, si algo dentro de ti te confirma que estamos viviendo tiempos proféticos, escribe en los comentarios: elijo estar listo. Quiero saber cuántas personas entienden realmente la urgencia de este momento. Y si esta palabra te impactó, compártela con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje ha resonado de alguna manera en tu corazón. Esto no es una coincidencia. Dios nos habla de diferentes maneras a cada uno de nosotros, y si esta palabra te ha tocado el alma, es porque quiere que estés atento a las señales y preparado espiritualmente para lo que está por venir. Ahora queremos saber, ¿cómo te impactó este video? ¿Cómo este mensaje habló directamente a tu vida y a tu caminar con Dios? Escribe en los comentarios: sentí la voz de Dios en este video. Deja constancia de tu testimonio. Comparte lo que esta reflexión despertó en ti.
ya que tu experiencia puede edificar a otras personas que también buscan discernimiento y comprensión sobre estos tiempos proféticos. Si esta palabra tiene sentido para usted, no se la guarde. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Quizás un amigo, un familiar o alguien que esté pasando por un momento de incertidumbre espiritual. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrir los ojos de alguien antes de que sea demasiado tarde. Y no lo olvides, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y traiga profundas revelaciones sobre los misterios de la Biblia. Activa la campana para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video, porque cada mensaje aquí está diseñado para prepararte, edificarte y acercarte aún más a la verdad de Dios. Deja tu me gusta ahora para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible y para que el algoritmo de YouTube siga recomendando contenido espiritual relevante como este. Tu apoyo hace toda la diferencia. Y antes de que te vayas, ya hay un siguiente video esperándote en la pantalla final. Haz clic ahora y continúa sumergiéndote en este viaje de conocimiento y fortalecimiento espiritual. Que Dios te bendiga poderosamente y que su luz guíe cada paso de tu camino.